Quiero que veamos un video que va a correr en este momento. Pongámosle atención. ¿Que no habrá Navidad? Claro que sí. Más silenciosa y con más profundidad. Más parecida a la primera, en la que Jesús nació en soledad. Sin muchas luces en la tierra, pero con la de la estrella de Belén, destellando rutas de vida en su inmensidad. Sin cortejos reales colosales, pero con la humildad de sentirnos pastores y zagales buscando la verdad. Sin grandes mesas y con amargas ausencias, pero con la presencia de un Dios que todo lo llenará. ¿Que no habrá Navidad? Claro que sí. Sin las calles a rebosar, pero con el corazón enardecido por el que está por llegar. Sin ruidos ni verbenas, reclamos ni estampidas, pero viviendo el misterio sin miedo al COVID Herodes, que pretende quitarnos hasta el sueño de esperar. Habrá Navidad, porque Dios está de nuestro lado y comparte, como Cristo lo hizo en un pesebre, nuestra pobreza, prueba, llanto, angustia y orfandad. Habrá Navidad porque necesitamos una luz divina en medio de tanta oscuridad. COVID-19 nunca podrá llegar al corazón ni al alma de los que en el cielo ponen su esperanza y su alto ideal. Habrá Navidad. Dios nacerá. ¿Habrá Navidad? Habrá Navidad y quiero que vayamos con esa alegría y esa disposición al libro de Lucas, al capítulo 2, al verso 8. Vamos a ver una historia, un complemento a las historias que hemos venido escuchando sobre el nacimiento de Jesús. De la palabra, los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Hasta ahí vamos a leer por el momento. Dice la palabra que habían pastores en la misma región. ¿De qué región hablaba? En la región de Belén, en la aldea de Belén. La ciudad de David le llama la palabra, porque ahí nació también el rey David, un hombre que antes de ser rey fue pastor. Y dice que estos pastores velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, en el verso 8. Y yo me ponía a pensar cuando leí esta historia que posiblemente ellos estaban cercanos a los pastos donde David pastó, donde cuidó sus ovejas, o posiblemente los mismos. Y David era de esa ciudad, de esa aldea, y Jesús viene del linaje de David. Pero antes de seguir con esta lectura, quiero que pensemos un poquito en la labor de un pastor. Los pastores normalmente los imaginamos con un hombre sentado sobre una piedra, con una vara, viendo a las ovejitas. Pero realmente el pastor tenía una labor muy dura. Los pastores pasaban la mayor parte de su tiempo con sus rebaños. O sea que se aislaban, se separaban de sus familias por el trabajo que realizaban. A ellos no les importaba el clima. Ellos tenían que estar, fuese invierno, fuesen sofocantes veranos, tenían que estar con sus ovejas cuidándoles.
y a menudo dormían con su ganado para protegerlo de ladrones y depredadores. Prácticamente ellos cuidaban totalmente a sus ovejas. Y cuánta similitud con lo que sería la vida de Jesús, el buen pastor. Y a mí me calaba mi corazón cuando pensaba que Jesús nace humilde y, como decía el video, sin pompa, sin ninguna algarabía, en un lugar donde se hospedaban animales, donde vivían animales. Cuando estos hombres escuchan a los ángeles y les hacen ver dónde estaría el pastor, el niño, perdón, que nacería, yo me pongo en su lugar y digo, wow, me sentiría totalmente agradecida viendo que el Rey de Reyes, la profecía, la promesa que yo esperaba, era humilde y sencilla. Y como yo, siendo un pastor que vivía con mis ovejas, que a veces dormía con mis ovejas, que cuidaba el rebaño y tenía vigilias, él nace en un pesebre también, como el buen pastor que es. Recordemos el Salmo 23, todo lo que dice. Este niño representaba, y su vida en general iba a representar a ese buen pastor. Él iba a desarrollar esa labor. Él iba a pastorear al pueblo de Dios. Y qué bello como él se manifiesta a unos sencillos pastores en la sencillez, prometiendo traer paz. Yo en este momento reflexiono y les pregunto, ¿cuál es su ganado en este momento? ¿Cuáles son las ovejitas por las que usted ahorita hace vigilias? ¿Qué es lo que piensa en la noche antes de acostarse? ¿Cuál es el problema que le aqueja y que de repente lo mantiene vigilante, pensando, cuidando qué situación de vida tiene? Pero lo más importante es que este niño que nos ha nacido viene y entiende cada una de nuestras situaciones. Y Él ha nacido para estar a la par de nosotros y pastorearnos a nosotros también. Y quiero que sigamos leyendo, porque el verso 9 dice que se les presentó un ángel y los rodeó de resplandor, ellos tuvieron temor, ¿verdad? Pero este ángel les reveló algo muy importante. Estos hombres eran sencillos, pero creían a lo que Dios había prometido. Y el ángel les dio una de las noticias más importantes de la historia. Hombres que se relacionaban con ovejas, pero que sus corazones albergaban una fe entrañable. Y esto lo detalla la palabra, porque dice el verso 11, que hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y les dice cuál será la señal y cómo encontrarán al niño en el pesebre. Luego dice el verso 13, repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué evento más trascendental. Y dígame si en su vida no ha sido trascendental el momento que usted conoció al Señor. Ese momento en que ese pastor llegó a pastorear su vida. Y claro, los ángeles empezaron a alabar a Dios. Y a mí me impactaba el hecho de que estos hombres sencillos, con una fe sencilla, recibieran semejante evento, semejante manifestación de los ángeles del Señor. Y es impresionante porque ellos vieron huestes, no solo vieron uno, son de los pocos hombres creyentes que han amado al Señor y su venida, que vieron huestes alabando al Señor. Qué gran fe tenían estos hombres y qué gran mensaje el que nos da el Señor hoy. Una fe sencilla recibe una gran recompensa. Y yo quiero que recordemos esto. Una fe sencilla recibe una gran recompensa. Pudieron ver a un ángel, pudieron ver huestes espirituales alabando al Señor.
y fueron los primeros después de Jesús y María que vieron al Salvador. Fueron las primeras personas que vieron la promesa cumplida. Y ahora yo le pregunto, ¿es su fe? Y yo me lo preguntaba, ¿es mi fe capaz de recibir grandes recompensas? ¿Cómo estamos manifestando nuestra fe? ¿Verá en nosotros el Señor un corazón capaz de recibir estas grandes recompensas? Estos hombres recibieron la gran recompensa de ver al Salvador. Y me encantaba a mí esta historia porque luego dice en el verso 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Pasemos pues a Belén, dicen ellos. No cuestionaron, no dudaron, ellos no vacilaron. Ellos fueron a buscar a ese niño que les habían dicho los ángeles que estaría envuelto en pañales en un pesebre. Y es bella la sencillez de esta fe. Luego dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios en todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Y quiero que reflexionemos en algo muy importante, que recordemos esta frase, como se les había dicho. Miren, las mejores jornadas, dice, me gustó mucho este pensamiento que dice J.C. Riley, es un comentarista, un estudioso de la palabra profundo. Dice, las jornadas que empiezan con fe terminan generalmente con alabanza. ¿Cuál es su jornada en este momento? ¿Cuánta fe está poniendo en una situación de salud, en una situación de necesidades financieras, económicas, en una situación de familia, de matrimonio o posiblemente de divorcio? ¿Cuál es la jornada que usted está empezando ahorita? Yo le quiero decir algo. Si esas jornadas empiezan con una fe genuina en esta persona, en este pastor que nos está pastoreando, desde que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, vamos a cantar, a entonar alabanzas. Y podrá decirme alguien, Vilma, pero es que usted no ha perdido un familiar. Usted no ha tenido una pérdida tan grande como la que yo he tenido. Pero la cuestión es que esto lo promete el Señor. Y el Señor es el que va a saciar nuestra boca de alabanza. No soy yo, es la presencia de Él en su vida. Y estas jornadas de fe van a ser poderosas porque ustedes van a ver la manifestación y todos veremos la manifestación de Dios, como estos hombres pudieron ver el anuncio de los ángeles y ver a su Mesías y ver la promesa cumplida. Entonces, yo vuelvo a la última frase del versículo 20, como se le había dicho. Mire que los pastores decían, volvieron glorificando, alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Mañana celebraremos y recordaremos el pacífico nacimiento de Jesús. Un nacimiento que fue tranquilo, en un lugar tranquilo, en el que él nació solitario, solo con María y José y tal vez los animales que lo rodeaban, sin pompa, pero nos traía la paz.
Y así fue su nacimiento. Mañana agradeceremos que Él haya nacido también en nuestros corazones. Mañana es un gran día y todos sabemos, y Milton nos ha enseñado y otras enseñanzas que se nos han dado en este grupo, sabemos que no es la fecha de nacimiento de Jesús. Pero para los cristianos que hemos recibido al Señor es un gran día. Nació la paz en nuestras vidas, nació la esperanza en nuestras vidas, nació el gran pastor en nuestras vidas. Y mañana agradeceremos porque nosotros también haremos cosas y veremos respuestas como se nos había dicho. Quiero que se graben esto, que dice el verso 20, veremos cosas y respuestas como se nos había dicho. El Señor tiene buena voluntad. Si vemos en el verso 14 dice, buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad de Dios siempre está a la mano. La buena voluntad de ayudarnos, la buena voluntad de corregirnos, la buena voluntad de enseñarnos, la buena voluntad de revelarse a nosotros, la buena voluntad de responder a nuestra angustia y a nuestra petición. La buena voluntad del Padre siempre está con nosotros. Es por eso que vamos a ver esas cosas y esas respuestas como se nos ha dicho. Y por eso yo le invito a que conozcamos la palabra, a que veamos esos dichos de Dios en la palabra, porque todos ellos están llenos de buena voluntad para con nosotros. Y desde que nació Jesús, se nos ha revelado, se ha hecho palpable y podemos disfrutarla. Así que yo doy gracias al Señor porque mañana se conmemora un día precioso. Y es mi oración que tanto usted como yo podamos tener esa fe sencilla que pueda mover el corazón de Dios y podamos ver su gloriosa manifestación en cada una de nuestras necesidades, de nuestra vida y en cada una de las personas que amamos. El pastorcito que estaba en ese pesebre no se sabía que iba a pastorear tan gloriosamente nuestras vidas, pero así fue. Qué relación más linda, cómo Jesús estaba adelantando lo que iba a ser su vida y la congruencia en todo lo que él es. Nació en lo sencillo, en lo humilde, para apoyar, para ayudar, para sentir empatía y hacernos sentir empatía a nosotros y saber que podíamos contar con él, que no necesitábamos ser personas reconocidas en nuestros medios. Él va a estar ahí, seamos como seamos, ¿verdad? Cumplamos la labor que cumplamos y Él va a hacer las cosas que nos ha dicho. Así que yo le doy gracias en esta tarde al Señor por ese pastor, por ese niño en el pesebre que nos ha nacido. Así que mañana celebremos con gozo porque vamos a ver al pastor del pesebre, al buen pastor del pesebre.